Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining for your class. Well, we have to begin it, and here we go to the versicle for this week. The value is forgive us, and we're going to find it in Matthew 6:12. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. This is the New International Version. Well, for today, please follow me to Bible Hub. And we are going to make a little comparison between the New International Version and the New Living Translation. And you are going to help me because I'm going to do some questions for you about your knowing in English. Well, the first one say to us, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Well, for this word, it's important to know this. The correct pronunciation is without the B. It's like if you are going to make a pronunciation for this word in English, you have to say something like that, like this, that. But this is plural. For that is why we are going to say debts, our debts. And for this case, it's going to be debtors, 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 debtors. And we don't have to make a pronunciation for letter P for this word. And well, let's make now the comparison between the New International Version and the New Living Translation. Let's go to New Living Translation. And forgive us our sins as we have forgiven those who sins against us. Okay, well, tell me, what are the difference between the New International and the New Living Translation? Who wants to tell me? Who want to tell me, okay, teacher, I think the difference is this word, or is this verb, or whatever. Tell me, please. ¿Cuál sería la diferencia entre la New International Version y la New Living Translation? ¿Qué ven de diferente entre esas dos versiones? Yeah. What do you think? ¿Cuál será la diferencia acá? Se agrega la O y la R. La U y la R. En our, bueno, veamos. En este caso, miren, hasta aquí, yo diría que esto está igual. Por lo menos la primera parte es igual. ¿En dónde vemos ahí el cambio? ¿Qué palabra es la que tiene la New International que no tiene o que está reemplazada por otra en New Living Translation? Since, Ok, since. ¿Y what is the meaning for since? ¿Y qué significa esto? Somebody knows? ¿Alguien que sepa qué es un sin o since? Nobody? ¿Qué significa en Spanish sin? Ok, thank you, Soriel. That's correct. Es el pecado. Entonces, vean que la New Living Translation va como quien dice, y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. As we have forgiven those who sin against us. Así como hemos perdonado a aquellos que pecan contra nosotros. Por eso está who sin, que pecan against us, contra nosotros. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. La nueva traducción viviente o New Living Translation es una traducción que va más al grano, va más al punto y no permite por eso el uso de todas estas frases como poéticas o como muy literarias. De hecho, Jesús originalmente usó la retórica, usó comparativas, usó cosas que pudiesen entender las personas de aquel tiempo y que a la fecha nosotros las seguimos entendiendo. Todas sus parábolas, todas sus comparativas tenían que ver con cosas del diario vivir. Entonces veíamos ayer que lo de las debts o lo de lo que vendría siendo las deudas
Eh, pueden ser de diversos tipos. Podemos tener financial debts, deudas financieras. Podríamos tener lo que son moral debts, es decir, deudas en términos morales, y spiritual debts, es decir, deudas espirituales, que son las que tenemos para con Dios. Y aquí está más claro, ¿verdad? Son pecados. Ahora, cuando hablamos de pecados, pues pecado es una mala acción. Por eso algunas versiones, en vez de usar esta o esta, en español me refiero, nos dicen y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, esa es una versión más del Spanish que agrega esa parte. Entonces, nótese aquí, esta se va directo a los pecados y esta se queda por las deudas, porque Jesús lo que quiso es hacer entender a los discípulos, cuando les dijo estas palabras, que pecar es estar en deuda con Dios. O sea, cometer algo, una acción mala, es deberle a Dios algo. Entonces, de esa manera, igual, quienes nos deben, ¿verdad? Es porque han hecho algo malo contra nosotros, igual nosotros. Si hacemos algo malo contra alguien, pecamos, caemos en algo, pues estamos en deuda con la persona que ofendemos. Well, that's going to be all. Con eso terminamos y ahora we are going to talking about the readings. Bueno, les decía, no se les olvide, esta semana tenemos lo que vendría siendo un pequeño laboratorio, el Friday. Tomorrow, mañana vamos a tener clase, ¿verdad? Porque el jueves no van a haber actividades, así que vamos a tener clase el día de mañana. Don't forget about it. Well, yesterday we were talking about this incredible invention and we talking about the fire and the wheel. Ayer hablamos acerca del fuego, que decimos, bueno, realmente el fuego no fue inventado, ¿verdad? Pero fue descubierto y quizás el hombre vino y logró crear no el fuego, sino las maneras para generarlo, para hacerlo. La wheel, veíamos ayer, ¿verdad? Y les mostraba, les compartía por eso el vídeo que vimos de la sunk, que decíamos que ese término es traducido como rueda. Solemos a veces pensar que son las llantas, pero decíamos que es más la rueda. Y por eso nos dice que las primeras eran hechas de pottery, ¿verdad? De los troncos de algunos árboles, ¿verdad? Que quedaban, que los cortaban y pues ya quedaba la forma redonda. Bueno, nos habíamos quedado hasta esa parte. Hoy vamos a hablar de los siguientes. El siguiente es el nail, nail. Y las optical lenses. Como el nail está short, vamos a unir el number 3 y el number 4. Entonces, I need somebody for making a practice for tonight. Who wanna practice English, reading English and speaking for us? ¿Alguien que sea volunteer y que nos lea estos dos textos? Somebody wants to help us? Okay, Suriel, thank you. Nice. Come on. Honor of sheep of silent and in Asian about 2400 before Christ. Plans on microscopes and telescopes. The importance of optical lens is when have a very long story information and it's depends the contribution of ancient Greek in terms of ambition. That thanks to these answers, yeah, knowledge of photography and television were Okay, thank you, Suriel. Bueno, muchas gracias. Bueno, como que hay un poquito ahí de problemita con la señal, ¿verdad? Algunas palabritas sí se las capté, otras no. Pero bien, tenemos la idea general. Nail. What is a nail? This is an interesting word. Okay, I want to make a question. What is the meaning for nail? What is the meaning in Spanish for nail? ¿Qué significa nail en español? era como
Tenemos problemita con el audio de Suriel. Tal vez si me manda un message porque se nos pierde un momentito su audio, Suriel. Well, the rest. What do you think, Luis? What do you think, Carolina? Andrés, Allison, tell me, what is a nail? ¿Qué es un nail? Cuando vemos la palabra nail, ¿qué se nos viene a la mente? Un clavo. Ok, thank you, Andrés, un clavo. Ok, it could be eso. Pero, ¿qué más? Bueno, es claro que aquí ese texto nos habla de eso, de un clavo. Pero, ¿en qué más usamos nail? ¿Ok? ¿Alguna otra aplicación de nail? Suriel nos dice que puede ser también como una estaca, ¿verdad? Ok, excelente, una estaca. Un clavo o una estaca. Nice. Did you know nail is a part of the human body? Do you know what is a nail? It's part of the human body. We have nails. Okay. This is your nail. This is my nail. Nail. For that, you're going to know, for example, the nail bars. We're going to use Google for this. Nails. Okay, nails. Pay attention for this. What is this? Okay. Our hands, our women hands. And these are nails. It's part of the human body. But we can talking about the nail like a tool. If we use just nail, we are going to find this, not the tool. Because we have one word for different meanings. For example, nowadays it's common to use this term, nail bar. It's a nail bar. This is a nail bar. It's like a beauty salon that's exclusive for making the nails, women nails. Well, now some men's go to this part to have a manicure for it, and it's not bad. Many men wants to have beautiful nails. Well, that for example, we can talking about a nail gun. Pay attention for this nail gun. It's a nail gun. What is a nail gun? Well, here's one of these. This is for hot nails in an automatic place. A nail gun. Okay? And we can talking about a nail and a hammer. Nail and a hammer. This is the tool. Nail and hammer. Nail and hammer. Well, esto es importante. Hay palabras que tienen diferentes contextos, ¿verdad? Diferentes meanings. A veces conocemos como el meaning más tradicional, así como lo veíamos ayer con la de la wheel, ¿verdad? Que vimos que la wheel podía ser una rueda, podíamos asociarlo a una llanta, podíamos asociarlo también al volante de un automóvil. En general, un aro es un wheel. Entonces, cuando leamos, hay que poner las cosas en contexto. Obviamente, aquí se dice que es un nail y nos dice tiny and metal tools, pues está hablando de los clavos. Well, let's go to the next. Optical lenses. From glasses to microscope, telescope. Ok, son los lentes ópticos. ¿De dónde vienen? De los Egyptians, Mesopotamians, and the ancient Greek. Well, and we have many applications for optical lenses. For example, this is an application for it, but we have another ones. Let's go to number 5, and it's the last one. It's a compass. Compass is a device, was a huge advance in human exploration. The first compasses were made from limestone in China. Okay, 300 to 200 before Christ. Now, we have to make some questions, some answers. Okay, and you're going to help me. According to the reading, you're going to remember this. What
or these are true or false? You tell me, okay, teacher, number one, I think is true, or maybe you are going to say me it's false. Number one, all the inventions mentioned in the reading are essential for us. What do you think? This is true or false? You are referring when you say for us, you talking about all the world or just uh, myself? Is for everybody. It is not just for me, it's for everybody, it's for our daily lives. We're thinking about Okay, our daily lives. okay. True. Yeah. It's true, okay? Yeah. We use all these, maybe not some of these specific for us, but for example, somebody can say, well, well, everybody use fire in our house because we need to cook. And we have cookers and we need, in this case, fire to cook the food. Wheels, okay, well, when I go in a bus or maybe in a car, well, we need the wheels for it. Nails, well, in this case, maybe you are going to say, well, I never use a nail, but well, in your house, maybe you have some things hang on the wall, and for that you are going to use a nail. Optical lenses, well, if you use glasses, you use optical lenses. If you use, for example, a microscope, a telescope, or maybe if you're thinking about an CD, if you have music on a CD, you are going to use optical lenses. And compass, well, in this case, you are going to say, I never use a compass. But if you're thinking about your cell phone, if you activate that GPS, you are using a compass because your GPS is a compass, but in your cell phone. And for that, we are going to say, okay, it's true because we use many of these. Let's go to number two, and you're going to tell me what do you think about it. Once humans had discovered fire, they have already know how to use it. What do you think about this? When humans had discovered fire, try to thinking about these men from the caverns, and well, maybe they're find fire in the woods or maybe in leaves in a tree that is getting in fire. What they thinking about it? Creo que todos hemos visto esas películas, ¿verdad? De los cavernícolas. Hay una que es muy chistosa de Jack Black. Y siempre muestran esa escena, qué pasó con el ser humano cuando vio el fuego. Y casi siempre es después de que cayó un rayo, ¿verdad? Sobre algún tree, algún árbol, que el fuego se inició. Eh, ¿Qué sentían? O en esas movies, ¿qué reflejan? Uh, that's true. They had already know how to use the fire. They had already know. Well, I think that is false. I think that this is false. I don't know if you are going to understand me in this way, and I'm going to try to explain to you. I think when the humans they watch the fire at the first time, it's something unknown. They don't know what is fire. In their minds, they don't know what is fire. They watch maybe on the light and they feel the warmth from the fire. And maybe they want to touch it. And they born the fire born. And what are they going to be? Well, maybe I think these humans
these men from the caverns, they have, or they maybe was afraid. Creo que tuvieron miedo. Por lo menos la mayoría de películas eso nos enseñan, que cuando los hombres de las cavernas descubrieron que había fuego a su alrededor, que la naturaleza ella sola generaba el fuego, siempre le tenían miedo, despertaba curiosidad, pero al acercarse se quemaban. Entonces, ellos en ese momento, ¿verdad? Cuando lo descubrieron, no sabían cómo manejarlo. Ellos se quemaban, no sabían qué era. Era un discover for day. Era un descubrimiento. Entonces, yo creo que esto es false por eso. Ahí digamos, no, definitivamente no sabían qué hacer con el fuego. Salían corriendo a lo mucho. Con el paso del tiempo, descubrieron cómo manejarlo. Descubrieron quizás que podían usar un trozo de madera y agarrarlo con eso, ¿verdad? Para evitar quemarse. Y que les servía para cocinar. Hay una película que no es la de Jack Black, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película de los años 70 que trata así de los hombres de las cavernas, es cómica. Y recuerdo muy bien una escena en donde un dinosaurio, ¿verdad? A los cavernícolas los está persiguiendo. Y en medio de la persecución al dinosaurio de su nido se le sale un huevo grande, ¿verdad? De dinosaurio. Y el huevo va rodando y va a caer, me dice Luis Magarín, los picapiedras. No, pero en los picapiedras creo que ya salen como aplicaciones de que ellos sí saben usar el fuego. Es más, en los picapiedras tienen el tronco móvil, ¿ve? O sea, si ven eso, los picapiedras es como inventos de la era cavernícola, pero ya modernos. No, es otra película, es más antigua. Es una película donde salen actores humans, personas. Pero en esa película lo chistoso es que ese huevo va a caer como a un ausol, es decir, a un como mini cráter donde sube vapor de agua. Entonces ahí cae el huevo, y cuando cae el huevo se destripa y ahí hacen el primer huevo estrellado. Entonces, de acuerdo a la película, ese fue el primer huevo estrellado. Por accidente lo descubrieron. Debo recordar que, pues, los cavermans o los cavernícolas, pues, muchas cosas así las fueron descubriendo por prueba y error. O como diríamos aquí en El Salvador, de puro chiripón, ¿ve? Entonces, de alguna manera, el fuego inspira temor. El fuego inspira temor. La semana pasada, si no me acuerdo mal, nosotros veníamos regresando acá por la escuela y había un incendio muy fuerte, ¿verdad? Aquí en el Boulevard Venezuela. Y claro, ¿verdad? El ver pasar, el que no se podía transitar en ese pedazo, el humo y todo eso, el fuego genera temor. Miren, el fuego genera tanto temor, de que la Biblia nos dice que God is fire. Nos dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, hasta ese punto llega, ¿verdad? El fuego. Entonces, hoy nosotros, como sabemos manejarlo, ¿ya? Sabemos por qué ocurren incendios. ¿Por qué ocurre un incendio? Por descuidos, por descuidos. O sea, incluso el refrán, no se debe jugar con fuego. O el mismo Salomón dice, ¿verdad? ¿Tomará el hombre en su seno fuego sin que sus vestidos ardan? Haciendo una alusión no al fuego, sino comparándolo con pecar, vea, y que no me va a pasar nada. Well, let's go to the next. Number 3. The first wheels were made from ceramic. Piensan, las primeras ruedas fueron hechas de cerámica. Ya que sacaron a los Flintstones, alguien mencionó a los Flintstones, a los Picapiedra. Los Flintstones usan el tronco móvil y qué usaban para ¿qué es lo que usan en ese dibujito para, por qué se llama tronco móvil? Ujú. Because they were made from wood. The wood, lo primero que usaron fue madera. Fueron potteries. ¿Qué son potteries? Son los troncos.
O sea, el tronco en sí es lo primero que descubrieron que cuando tumbaban un árbol o cuando un árbol se caía, eso podía rodar. Entonces luego hicieron cortes y ya salían como los aros, por así decirlo, de los troncos. Entonces, esto es false, no era cerámico. Bien, veamos la number 4. Dice, optical lenses can be used in more ways than as glass or are glasses. Bueno, este number 5 quizás está aquí de más. What do you think for number 4? Is true or false? Okay, los lentes ópticos solo se usan para nuestros anteojos. It's false. It's false. Not just for it. Hay muchas más aplicaciones. Number 5. The compass had very little impact in society at its time. True or false? Remember, the compass was invented in China. Well, I think it's false because it has a great impact. It's false. The compass is like el compás o la brújula que le llamamos también, fue un invento muy importante, ¿verdad? Porque antes de eso, o sea, cuando lo descubrieron, no se nos olvide que un compás, una brújula, lo que usa es el magnetismo de la Tierra para descubrir dónde está el norte, dónde está el norte, y no perdernos. Antes de eso, lo que tenían que utilizar eran las stars. Y miren qué importante es eso del norte, porque hay una estrella que se llama la estrella Polaris. El nombre de la estrella Polaris es porque ella siempre apunta al norte, o sea, siempre está en el norte. Los exploradores, los que les gusta meterse a cuestiones como los Boy Scouts, esas cosas así, aprenden a distinguir dónde queda esa estrella, pero a veces es difícil verla. Si hay lluvia o cosas así, pues ya no se mira. Entonces, el compás no falla en ese sentido, por lo cual fue un invento que no solo impactó a esa sociedad, ¿verdad? A ese tiempo, sino que en general. Number 6. All these inventions have been made in very important civilization in history. Well, yes, it's true. Because we read about Egyptian, Mesopotamians, Chinese, Egyptians, Greek. All these was very important civilizations. Well, let's go to the next part. Number 2, answer the question with your own words. How can fire help us in our daily life? What we can say about it? How can fire? For what we use fire? Uh, Fire help us when
we cook our food. Okay, Um, yeah. very nice Then for when for the food, for cooking, and well, I think for us that is the principle I use. But if you go to camping, for example, you can use fire to get warm. That principle to prepare the food. The number two, when did the wheel start with its history? Do you remember? Well, this was before Chris. Maybe you remember the number exactly. I think if I don't remember that, was 3,500 before Chris, the invention from the wheel. Well, and number three, how many civilizations can you cite when talking about optical lenses? Do you remember some of these civilization that made or they use invention from optical lenses? Okay, one of these was Egyptians. Egyptians, the Greeks, Mesopotamians, all these use optical lenses for many applications. Hay algunos investigadores que han descubierto que uno de las cosas más llamativas, ¿verdad? Para lo que vendrían siendo las pirámides propiamente o algunos templos egipcios, es que los egipcios acostumbraban a construir por debajo de la tierra, acostumbraban a cavar y hacer construcciones como subterráneas. Y para iluminar no usaban fuego. Para iluminar durante el día no usaban fuego, sino que lo que utilizaban era la luz del sol. Entonces, incluso en algunas películas, ¿verdad? Han retomado esa idea que son descubrimientos que han hecho arqueólogos, en donde siempre hay una entrada en el templo de luz, o de lo que está subterráneo había una entrada donde la luz del sol podía ingresar. Y ahí ponían un optical lenses, un espejo o algo óptico, en donde se reflejaba la luz y luego esa iba dando con otros mirrors, con otros espejos. Porque cuando hablamos de optical lenses, no solo nos referimos a este tipo, digamos, de lentes. También los mirrors van aquí. Los espejos también van incluidos dentro de la parte óptica. Porque lo óptico es todo aquello que causa refracción, lo que causa reflection, o que causa reflexión. Number four, in which ways do you think that compass was used in the past? Well, we are going to think they use this for making maybe to discovering new words. We're going to say to discovering new part of the words, or making explorations, or to knowing where they was. With the helping of the compass, they going to know. Les mencioné lo del norte, pero creo que no les terminé de dar la idea. El norte está esa estrella Polaris. Toda persona que sabe un poco de exploración sabe dónde está esa estrella. Y se puede guiar por esa estrella para llegar a un lugar. Curiosamente, la Biblia habla de que Dios habita a los lados del norte. Y dice que a los lados del norte está la ciudad del gran rey. Entonces hay algunos teólogos, ¿verdad?, que apuntan de que Polaris se encuentra en la dirección hacia donde queda el cielo. Y es más, han descubierto que después de Polaris hay un espacio como vacío, donde no hay ninguna constelación. Y bueno, son cosas interesantes, ¿verdad? Que si las vamos como aplicando a la Bible, vamos a encontrar siempre algo allí en la Bible. Well, and number 5 is which other invention would you include to the list?
Which others invention would you include to the list? Bueno, ¿qué otras invenciones creeríamos que hoy en día we can survive? No podríamos sobrevivir quizás sin estas cosas. O no podríamos salir adelante. Yo creo que aquí la number one para the modern days is going to be internet. O sea, el internet ha sido algo que, pues, hasta los memes quizás la ganan a veces de que alguien se muere sin teléfono, ¿verdad? O que la generación actual, si se pierde el Wi-Fi, se va todo al caos. Hay una película, creo que es de Netflix, que es para niños, ni tan niños. A veces estas películas de animación tienen algunos mensajes como más para adultos. Sí, está bien que las vean niños, pareciera de niños, pero cuando uno las ve con los hijos, siempre se da cuenta que como que traen algo para adultos, ¿ve? Y que los niños obviamente no lo van a entender, pero uno de adulto sí capta, ¿verdad? Las bromas o ciertas cosas. Hay una movie que se llama La familia Mitchell contra las máquinas. Y hay una parte ahí donde sale eso, ¿verdad? De que una que se vuelve mala, como una IA, una inteligencia artificial que se vuelve maligna, eh, apaga el Wi-Fi. Y que cuando hace eso causa un caos en todo el mundo. Como si se acabara el alimento, o peor, vea, como que si ya no hubiese razón por la cual existir. Well, and that's going to be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying. For tomorrow, we are going to go over about this another reading. We are going to talking about from Jesse Owens, an important sportman from United States. Well, that's going to be all. I wait you tomorrow for class. Take care. May God bless you.